Trabajos sociales, segunda evaluación. Vida y miseria. Guerra Civil Española, 1936-1939. Introducción. Entre 1936 y 1939, España vivió una guerra civil entre el gobierno republicano y el ejército nacionalista. Los primeros recibieron el apoyo de la Unión Soviética, mientras que el bando nacional recibió una importante ayuda de Alemania e Italia. ¿Cómo comenzó? Antes de la Guerra Civil Española, España tenía como sistema político democracia republicana. La mayoría de los españoles estaban de acuerdo con esta política, pero había una serie de militares que no lo estaban. Estos tenían como cabecilla al general Mola. Sin embargo, había otros llamados los legionarios que tenían fuerza militar, a los cuales Franco, jefe del Estado español, mandaba. El jefe del Estado podría haber sido diversas personas, entre ellas el general Mola. Todos murieron durante la guerra, excepto Franco. Sospechosamente, Franco entró en España para sublevarse e imponer la dictadura que él tanto quería el 18 de julio de 1936. Aquí empezó todo. Bandos. El bando nacional estaba formado por las fuerzas políticas de derecha. Falange Española, los carlistas de la Comunión Tradicionalista, el Bloque Nacional, miembros de la Confederación Española de Derechos Autónomos a título individual y los nacionalistas de la Liga Regionalista de Cataluña. Además, el bando nacional contó con el apoyo oficial de la Iglesia Católica, víctima de la persecución anticlerical durante la Segunda República. Y el bando republicano es el nombre con el que es comúnmente denominada la facción defensora de la Segunda República Española durante la Guerra Civil. Cronología de la Guerra Civil Española. 1936, 18 de julio. Franco y su ejército de legionarios se sublevan contra el gobierno republicano democrático para imponer una dictadura. El 19 de julio, Franco ha llegado a Tetuán y manda un mensaje al presidente para que le entregue el mando. Triunfa el alzamiento en Álava, Burgos, Segovia, Ávila, Valencia, Valladolid, Zamora, Salamanca, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Teruel y las Islas Baleares menos Mallorca. Fracasan Barcelona, Bilbao, Valencia, Santander, Málaga y Huelva. El 20 de julio vence la sublevación en León, Logroño, Lugo, Vigo, Orense y Pontevedra. Fracasa en Madrid, Lérida, Gerona, Menorca, Castellón y Tarragona. 25 de julio. Los republicanos ocupan Badajoz, Cuenca y Ciudad Real. Octubre de 1936. Empieza a llegar a Madrid enormes caravanas de evacuados. Todo el mundo quiere refugiarse en Madrid, a causa del avance de los nacionales por el sur. El 6 de noviembre, las tropas nacionales ocupan gran parte de las afueras de Madrid, quedando solo a 6 kilómetros de la capital. El gobierno se traslada a Valencia. 8 de noviembre. Entran en España las primeras brigadas internacionales formadas por voluntarios antifascistas extranjeros. Madrid vuelve a ser atacada por los bombardeos, pero los cazas soviéticos hacen volverse. 1937. 1 de enero. Un gran número de voluntarios internacionales penetran en España por Francia para luchar al lado de los republicanos. El 11 de enero, las tropas franquistas ocupan un lugar estratégico, el noroeste de Madrid. El 21 de enero, Francia prohíbe que entren en España más armas y hombres. El 18 de febrero, los nacionales bombardean Barcelona. El 22 de febrero, Madrid sufre un tremendo bombardeo aéreo de los nacionales. En mayo, los nacionales siguen ocupando puntos estratégicos de España. Los republicanos intentan contraatacar. 3 de junio, muere el general Mola en un accidente aéreo. Julio, los republicanos siguen con sus contraataques, esta vez con más suerte, pero tampoco con mucha suerte. Agosto, la comida y el dinero empiezan a escasear en Madrid y en otras ciudades. Septiembre,
Empiezan a avanzar los nacionales por Asturias. Siguen los contraataques republicanos. Diciembre. Los nacionales bombardean Barcelona. El último día de ese año, el frío, como ya le había pasado a Napoleón y luego le pasaría a Hitler, impide que los nacionales sigan con la ocupación de Teruel. 1938. 20 de enero. Por orden de Mussolini, bombardean duramente Barcelona, causando 160 muertos, 700 heridos. Febrero. Empieza otra vez la ocupación de Teruel. Marzo. Siguen los bombardeos contra Madrid y sigue la ocupación de los nacionales, con fracasados intentos de pararlos por parte de los republicanos. Abril. Los republicanos atacan en diversos sitios como Córdoba y Extremadura. Mayo. Los nacionales quedan parados en Castellón frente a la resistencia republicana. Junio. Menos bombardeos, sigue la ocupación nacional, aunque un poco más difícil, los contraataques de los republicanos siguen. 5 de julio. Los nacionales atacan Valencia. 12 de julio. Fuerte bombardeo sobre la base naval republicana en Cartagena. 25 de julio. Los republicanos se adentran por el río Ebro, que hace parar los nacionales. 30 de julio. Se aseguran las posiciones en el Ebro de los republicanos. Agosto. Los bombardeos en Madrid y en otras ciudades cada vez son más fuertes y monótonos. 18 de septiembre. Los republicanos atacan Teruel para desviar la atención de los nacionales. 30 de septiembre. Los nacionales bombardean Valencia y Alicante. 28 de octubre. Fallece Ramón Franco Bahamonde, el hermano de Francisco Franco. 30 de octubre. Los nacionales contraatacan en el Ebro. Noviembre. Sigue la tremenda batalla en el Ebro. El 16 de noviembre acaba la batalla del Ebro con la victoria de los nacionales. 27 de diciembre. Cataluña es atacada por los nacionales. Último año. 1939. 19 de enero. Continúa el avance nacional por Cataluña. 31 de enero. Combate en las afueras de Madrid. 1 de febrero. Las Cortes republicanas intentan empezar a firmar la paz. 9 de febrero. Conquista por los nacionales de la isla de Menorca. 26 de febrero. Bombardean los nacionales Almería. Marzo del 39. Combates y bombardeos en Madrid. 12 de marzo. Bombardeo en el puerto de Valencia. La paz. En casi todas las guerras siempre se intenta llegar a la paz, pero esta es una excepción, ya que no se acabó firmando la paz, sino que se acabó así, como se ve ahora mismo. 15 de marzo. El coronel Casado comunica al gobierno que el deseo de Franco de firmar la paz. 19 de marzo. Franco accede a conversar con Casado sobre la rendición de los republicanos. 28 de marzo. Las tropas de Franco entran fácilmente en Madrid. 29 de marzo. Siguen avanzando las tropas nacionales hacia un gran número de núcleos urbanos. Han hecho miles de prisioneros y han logrado un incalculable botín. El general republicano Matallana da la orden de rendición total. 31 de marzo de 1939, los nacionales bloquean los puertos de Valencia y Alicante. El 31 de marzo, casi toda España está bajo el dominio franquista. El 1 de abril, los 12.000 republicanos concentrados en el puerto de Alicante con armas se rinden. Una parte de Graves de Burgos, el único firmado por Franco, anuncia que la guerra ha terminado con la clara victoria de los nacionales y sin firmar ningún acuerdo de paz. Así acabó esta guerra civil española que nunca debería haber comenzado. Maquis, también conocido como la guerrilla, Resistencia Española o GE, fue el conjunto de movimientos guerrilleros antifascistas de resistencia en España que comenzó durante la Guerra Civil. El casi inmediato estallido de la Segunda Guerra Mundial sorprendió a gran parte de los excombatientes republicanos en sus territorios francés.
Muchos de ellos se incorporaron a la resistencia francesa en lo que fue la agrupación de guerrilleros españoles. A partir de 1944, con los ejércitos alemanes en retirada, muchos de estos guerrilleros reorientaron su lucha antifascista hacia España. Pese al fracaso de la invasión del Valle de Arán en ese año, algunas columnas consiguieron progresar hacia el interior y enlazar con las partidas que habían permanecido en el monte desde 1939. Asilo político. Más de 7.000 personas solicitaron asilo diplomático durante la Guerra Civil Española, lo que supone una cifra que nunca se ha registrado en la historia del mundo occidental. Estas personas fueron acogidas en más de 30 embajadas y misiones extranjeras, comenzando una auténtica aventura de supervivencia en medio de una de las crueles contiendas nacionales. Numerosos diplomáticos oficiales y honorarios no duraron en arriesgar sus vidas para salvarla de todos aquellos que llamaron desesperadamente a su puerta. Las mujeres. En 1930 había aproximadamente 6 millones de familias, de las cuales el 85% de las familias eran obreras y campesinas. En 5 millones de estas, las mujeres realizaban las tareas del hogar, única y exclusivamente. La incorporación de la mujer al trabajo está llena de dificultades. Por un lado, con una tasa de analfabetismo mayor que la de los hombres, superior al 50%, lo que la hacía estar en inferioridad de condiciones a la hora de conseguir un trabajo. Y además, no existían escuelas de inferioridad de condiciones a la hora de conseguir un trabajo. Lo que la hacía estar en inferioridad de condiciones a la hora de conseguir un trabajo. Y además, no existían escuelas infantiles donde las mujeres pudiesen dejar a los niños durante su jornada laboral. Y se carecía de suficientes plazas escolares para todos los niños, lo que resultaba difícil la incorporación de la mujer al trabajo. Por otro lado, el incremento del paro obrero en la agricultura, a causa de las malas cosechas, de la existencia de enormes latifundios sin cultivar, impedía que miles de mujeres pudieran acceder a un puesto de trabajo en el campo, donde incluso los patronos llegaban a prohibir expresamente la contratación de mujeres. A pesar de estas dificultades, la población activa femenina fue aumentando progresivamente. Una de las razones que, según se iba desarrollando el proceso de industrialización y urbanización, las mujeres jóvenes y solteras emigraban a la ciudad buscando un empleo remunerado e independencia económica. En 1936, el gobierno de la Generalitat de Cataluña despenalizó y legalizó el aborto. Consecuencias. La principal consecuencia de la guerra civil fue la gran cantidad de pérdidas humanas, casi 1 millón, no todas atribuibles a las acciones prioritariamente bélicas, y sí muchas de ellas relacionadas con la violenta represión ejercida o consentida por ambos bandos, entre las que se pueden incluir las muertes producidas por los bombardeos sobre las poblaciones civiles. En el aspecto político, el resultado fue el brusco cambio de un gobierno emanado de las urnas electorales a otro surgido de las armas, es decir, el final de la democracia para dar un paso a una férrea dictadura que se prolongaría hasta la muerte de Franco en 1975. Las principales consecuencias en el plano económico fueron pérdida de reservas materiales y financieras, disminución de la población activa, destrucción de infraestructura, disminución de producción y reducción en el nivel de ingresos. La mayoría de la población padeció durante la contienda y por las siguientes 2 décadas los efectos del racionamiento y de la privatización de bienes de consumo. El Plan Marshall, que después de la Segunda Guerra Mundial ayudó en la recuperación económica de otros países europeos, no se hizo extensivo en España debido a que el régimen franquista debía su triunfo a la ayuda nazifascista. La Guerra Civil Española, con todas sus brutales implicaciones para la población y el desarrollo político y económico del país, parecía constituir el preámbulo de la nueva guerra
total que amenazaba al mundo entero. Un conflicto que colocaba a las naciones occidentales en la disyuntiva entre el terror rojo y la amenaza fascista, una guerra cuyo desarrollo y pavoroso desenlace final fundamentarían los cimientos de la etapa histórica que hoy llamamos mundo actual. Bueno, aquí este es el fin. Espero que les haya gustado y gracias por estar atentos.